Hace un par de años hice un vídeo comentando las novedades de Adobe porque la verdad que me parecieron bastante interesantes. Al año siguiente implementaron otras nuevas más orientadas para ilustradores y obviamente pues me resultaron interesantes. Con sus peros y sus contras, pero bueno, en definitiva y en general metieron cosas bastante curiosas. Al año siguiente, es decir, el año pasado, ya decidí no hacer un vídeo sobre las novedades de Adobe precisamente porque lo que habían implementado me parecía una auténtica chorrada. O sea, no había nada nuevo, espectacular y bueno, eran como pequeños ajustes y ya está. Pero este año la cosa ha cambiado muchísimo. He aprendido que el año pasado cometí un error al no hacer ese vídeo porque estos vídeos sobre novedades de Adobe posicionan de puta madre. Que no, hombre, qué broma. Bueno, es broma y es verdad. Obviamente estos vídeos posicionan muy bien, pero sí que es verdad que este año he metido cosas bastante interesantes. Voy a exprimirla bastante para que podáis aprender cómo sacarle partido en caso de que no sepáis o intentéis verlas de otra forma diferente para que obviamente pues no veáis otro vídeo más sobre novedades de Adobe. Vamos a intentar sacarle partido y que no perdáis el tiempo, ¿vale? Y ya de paso pues aprovechamos y hacemos un vídeo que posiciona muy bien para acá. Ok, pues vamos a empezar por la joya del coronado. Filtros con inteligencia artificial. Filtros que está haciendo que la gente se acojone muchísimo porque es posible que dentro de muy poco la profesión de retocador de imagen se vaya al garete. Porque hoy en día herramientas con inteligencia artificial te hacen en pocos segundos trabajos que alguien pues antes tardaban a hacer horas e incluso días. Esos filtros neuronales que le han llamado Neural Filters en Adobe y que permiten hacer cosas como suavizado de piel automático. Un suavizado que obviamente es incapaz de hacer cualquier persona como lo hace este filtro. Quiero decir, ningún ser humano es capaz de hacer este desenfoque. O sea, cuando digo ser humano me refiero a ser humano con gusto. Bueno, pues aquí tenemos un filtro de desenfoque de piel. Sinceramente, esto es un trabajo por frecuencia muy chapucero. Se supone que estos son los filtros que ya están implementados, es decir, que son los que no están todavía en beta, que son los que ya se han aprobado. Y bueno, pues esto es lo que hace, ¿vale? Entonces, que nadie se asuste, al menos por ahora. Cualquiera que tenga un poquito de gusto, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí esto me parece una aberración, pero bueno. Luego tenemos aquí otras cosas, digamos, que nos permiten, bueno, esto ya lo habréis visto en 80.000 vídeos, ¿vale? Coge como la estética de una fotografía. No sé si se puede cargar una fotografía concreta para que adopte el estilo, pero aquí tenemos un montón de estilos predefinidos, como cuadros y demás, que, bueno, a mí esto sinceramente es lo que menos me llama la atención. Creo que son chorraditas para estar jugando un rato, pero que realmente no sirven para mucho. Luego tenemos aquí el retrato de inteligencia artificial, es decir, un retrato que básicamente nos permite cambiar la edad. ¿Os acordáis lo que hicimos hace un tiempo aquí en el canal de envejecer una persona utilizando Photoshop? Bueno, pues ahora mismo tenemos aquí un filtro que lo hace de forma automática. Un filtro que nos puede permitir también cambiar la expresión de la modelo. Por ejemplo, vamos a hacer que esta modelo sea muy feliz, muy feliz. Toda la felicidad que tú quieras. Para ti entera, para ti toda. En un segundo. Con inteligencia artificial. Están los filtros aquí. Está pensando el filtro. Se lo está tomando con calma. ¡Hostia! Es bromita. No voy a desinstalar el programa porque si no, no puedo enseñar las novedades que molan. Olvidad de los filtros, ¿vale? Por lo menos durante los próximos meses. No sé si esto lo van a mejorar, si es porque está en beta, si es por lo que... Esto es una aberración como una catedral. En un futuro es posible que sean increíbles. Pero ahora mismo creo que esto lo han usado pues como hacen siempre, bueno, no solo Adobe, sino cualquier tipo de empresa. Utilizan ejemplos que van a funcionar siempre muy bien, que ellos tienen testeados que no van a dar muchos problemas y esos son los que usan como ejemplo. Pero en cuanto utiliza esos algoritmos o ese programa o ese producto o lo que sea en un caso real, pues te encuentras lo que te encuentras. Entonces ahora mismo estos filtros fuera, por lo menos hasta que los mejoren. Así que si dedicáis al retoque no os preocupéis que todavía tenéis trabajo. Vamos a ver cosas que sí molan, ¿vale? Han utilizado cosas con la inteligencia artificial bastante interesantes, especialmente para mejorar los algoritmos de selección, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo que voy a utilizar es la herramienta de selección de sujetos, que supongo que la conoceréis, ya lleva implementada unas cuantas temporadas, ¿vale? Y simplemente lo que hace es como que esa inteligencia artificial, que de hecho ha ido mejorando bastante con el tiempo, pues digamos que reconoce lo que tú quieres seleccionar y va funcionando. De hecho, lo podemos utilizar también de forma negativa. Es decir, quiero que reconozca esto, pues digamos que resto esa parte de la selección, ¿vale? Entonces podemos hacer selecciones bastante rápidas y sencillas. De hecho, para no liarlo mucho, voy a hacer esto así, ¿vale? Y esta va a ser la selección que yo voy a hacer en esta imagen. Entonces, fijaos, si yo pulso Control-Alt-R o le doy al botón de seleccionar aplicar imagen, digamos que voy a mover aquí esto para verlo tranquilamente en negro. Eso es.
¿vale? Y con la R, que es la de perfeccionamiento de borde, pues puedo ir generando digamos, la zona en la que quiero que este algoritmo pues analice dónde quiero perfeccionar el borde. Entonces, esto ahora mismo lo puedo hacer con dos algoritmos distintos. Uno que es según el color, que viene muy bien para el pelo, y otro que es según el objeto, que viene muy bien para objetos más lisos. En este caso, el pelo no lo va a hacer muy bien. Según el color, es la herramienta adecuada. Aquí parece que la selección no es la mejor del mundo, pero no os asustéis, ¿vale? Son cosas que funcionan, son cosas del directo. Realmente está haciendo una selección de puta madre. Pero ahora mismo parece que no. ¿Vale? Fijaos en esto. Aunque esto parezca que está feo, si nosotros vemos el canal alfa, fijaos lo que estamos obteniendo. Estamos obteniendo realmente una máscara muy muy buena. Especialmente aquí en el pelo. O sea, fijaos qué bien ha trazado el pelo. Cómo ha conseguido extraer cada uno de los píxeles del color. Y le doy OK. Y tengo esa selección cargada por defecto. Entonces voy a convertirlo en máscara. Voy a crear una capa de color uniforme por debajo. De un color un poquito extraño. Bueno, por ahí. ¿Vale? Y fijaos. Aquí parece que el pelo no está bien recortado, porque tenemos contaminación de color, pero esto no es un problema de selección. La selección es prácticamente perfecta. Lo único que pasa es que aquí hay que hacer un trabajo de color. Lo único que falla es que ahora mismo los pelos que digamos que están recortados tienen el color del fondo anterior. Entonces, si yo quisiese algo más neutral, pues lo que tendría que hacer sería coger color del pelo, ¿vale? Pintar por encima de la zona en la que yo quiero corregir, recorto sobre la capa de abajo y lo pongo en modo, por ejemplo, oscurecer o color, lo que vosotros queráis. Color en este caso no va a funcionar tan bien, lo mejor va a ser, por ejemplo, oscurecer, y lo único que tendría que hacer sería, pues me hago, por ejemplo, una máscara vectorial en un momentillo que proteja el brazo y fijaos, ¿vale? Como podéis ver, no es un problema de máscara, es un problema de color, ¿vale? Entonces, como podéis ver, pues es un algoritmo de selección bastante bueno. Otra de las selecciones automáticas que es súper interesante es la selección de cielo. En este caso funciona muy bien en imágenes como esta. Mientras más liso y más uniforme sea el cielo, mucho mejor, obviamente. Habrá otras situaciones en las que tengamos muchas nubes o que el cielo pues sea más de un atardecer o lo que sea, entonces no va a ser el mismo resultado. Pero en situaciones como esta, en la que queremos sustituir un cielo para fotomontaje o lo que sea, pues nos viene de puta madre. ¿Dónde está? Pues en edición, sustitución de cielo. Digamos que aquí tenemos una opción entera con distintos cielos que ya están cargados predefinidamente. Obviamente, nosotros podemos agregar los nuestros. Supongo que, pues igual que los pinceles, ¿no? Guardaremos una carpeta correspondiente y ya está. Pero, por ejemplo, los que os dedicáis a fotomontaje, que seguramente tengáis como una base de cielos distintos a la hora de hacer movidas, pues lo podéis cargar aquí en Photoshop y ya tenéis automáticamente vuestro cielo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, pues digamos que podemos seleccionar cielos distintos, veamos tiempo real cómo va a quedar y, bueno, pues digamos que podemos seleccionar lo que nosotros queramos. Aquí tenemos una serie de ajustes que, bueno, que nos permiten manejar de forma un poco pobre los ajustes que nosotros podemos hacer. Yo pasaría un poco del tema, pero lo interesante de todo es esta opción de aquí, la de salida, que le podemos dar en lugar de duplicar capa, nueva capa. Cuando le damos a OK, digamos que todos estos ajustes nos lo aplica de forma no destructiva mediante ajustes, capa y demás. Entonces, si este cielo no nos gusta, pues podemos cargar otro distinto, o lo podemos, por ejemplo, rotar si queremos hacer alguna cosa psicodélica. Podemos cambiar también la escala y cambiar nosotros donde nosotros queramos. Lo que me parece interesante es esta opción de aquí, que automáticamente, digamos que nos enmascara el cielo, entonces no tenemos que estar haciendo movidas por canal y demás. Y obviamente, siempre podemos nosotros venir aquí y modificar. Quiero que, por ejemplo, afecte a la sombra, ¿vale? Voy pintando las sombras con la herramienta sobreexponer o subexponer y digamos que podemos apretar esto. Y si ahora aprieto, por ejemplo, los highlights, pues hago lo contrario y, bueno, pues podemos tener ahí una máscara súper rápida. Esta es la parte interesante realmente de esta herramienta, que nos da esta máscara automática. Ahora, una de las mejoras que más interesante me parece es con respecto a las selecciones a la hora de hacer máscaras vectoriales, ¿vale? Antiguamente, yo qué sé, imaginemos que queremos hacer una máscara perfecta de este objeto, pero queremos hacerla de manera vectorial. Bueno, en este caso, en esta foto algo sencillo, pero yo sé de buena mano, ya por los cursos que he hecho presenciales, a gente a la que yo he enseñando Photoshop, pues que la herramienta pluma no es algo con lo que la gente se suele llevar muy bien. A la gente le suele costar bastante aprender a manejarla. Entonces, la ventaja es que, bueno, pues en este caso no tenemos que estar pensando dónde tenemos que aportar cada uno de los nodos para hacer nuestra máscara perfecta, ¿vale? Porque Photoshop cuenta con una herramienta nueva que está precisamente dentro de la herramienta pluma, que es la herramienta trazado con detección de borde. Trazado con detección de contenido, eso es. Entonces, cuando seleccionamos esta herramienta, aquí tenemos nuevas opciones. Aquí tenemos distintos algoritmos, por ejemplo, el de simplificado es el que nos vendría bien en este caso, y aquí tendremos un detector de detalle, ¿vale? Entonces, fijaos lo que ocurre.
digamos que esto es una especie de hallar borde, que de hecho es algo que ocurre en tiempo real, porque por ejemplo, si os fijáis aquí, estos bordes que están aquí contrastados los detecta muy bien, pero estos que están por aquí en la sombra, pues les cuesta un poquito. Entonces yo puedo crear una capa de niveles o de curva, le subo un poquito el brillo a la imagen, ¿vale? Independientemente de lo que esté haciendo, porque lo único que quiero en este caso es simplemente que detecte los bordes. Y ahora, por ejemplo, el detalle, fijaos que ya sí que coge el borde de abajo, ¿vale? Bueno, digamos que le podemos ayudar. Entonces ahora podemos coger nuestra herramienta y fijaos, haciendo clic simplemente, pues va detectando los bordes que a nosotros nos interesan. No son perfectos, pero bueno, pues aquí tenemos nuestra selección vectorial. Obviamente esta selección la podremos ir limpiando con la herramienta de eliminar punto de ancla, ¿vale? Seleccionamos esto y las que no nos interese, pues simplemente vamos haciendo clic y se va limpiando. Lo que pasa es que los nodos se vuelven un poco locos al hacer esto, entonces, bueno, pues no es lo mejor del mundo, ¿vale? Yo os recomiendo que aprendáis a utilizar la herramienta pluma, pero bueno, básicamente este sería un poco el funcionamiento. Para aquellos que no lleváis bien con la herramienta, pues digamos que puede facilitar mucho el trabajo a la hora de hacer selecciones. Si os gusta esto, os digo que hay otra opción, ¿vale? Si nosotros seleccionamos un objeto, yo puedo darle botón derecho y hacer trazado de trabajo. Le doy un umbral, por ejemplo 2 píxeles, y digamos que esa selección me la convierte en un trazado vectorial. Y este trazado vectorial, pues ya lo podría usar yo, por ejemplo, como máscara vectorial, ¿vale? Obviamente, si trabajáis en Pool y hacéis retoque de producto, pues aprended a usar la pluma porque es la manera de trabajar. Porque lo ideal de hacer este tipo de máscara es utilizar los menos nodos posibles. Por ejemplo, si fuese a hacer esto, pues con un nodo aquí, otro aquí con una pequeña tensión, otro aquí con una pequeña tensión, ¿vale? Ya tendría trazada esta curva perfectamente. Entonces, esta sería la manera ideal de utilizar la herramienta pluma. Pero si no sabéis usarla, pues tenéis esa opción nueva. Ahora, la que a mí me parece la opción, algo que en cuanto he visto que estaba implementado, he mirado al cielo y he dicho gracias universo por escuchar mis plegarias, es precisamente una nueva opción de vista, que es la vista de preliminar de motivo. O sea, vista preliminar de motivo. Esto sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, a ver qué se me puede ocurrir a mí. Algo que no haya pintado jamás en el canal, en ninguno de mis vídeos. Algo así, por ejemplo. Esto, mirad qué bonito. Ole. Bien, pues fijaos, si yo le doy a vista preliminar de motivo, ¡pap!, automáticamente se me multiplica de manera infinita durante todo el lienzo. Y lo interesante es que, dependiendo de cómo yo mueva esto, pues voy a ver cómo trabajaría esta imagen si esta imagen fuese una textura repetitiva en cualquier elemento. Esto lo que hagáis 3D os viene de puta madre, de hecho ahora os voy a enseñar una cosita, pero viene también bien a los que hagáis web, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que os puede interesar muchísimo es ver cómo funciona el fondo de mi sección de newsletter a la que os podéis registrar desde mi página web. Aquí ponéis vuestro correo electrónico, aquí ponéis los intereses sobre lo que queréis recibir información. Os adelanto que no doy el coñazo, de hecho mando como un correo como cada mes y medio, 2 meses aproximadamente, con lo que a mí me parece interesante. Y bueno, pues aquí tenéis un montón de cositas, ¿vale? Entonces ponéis vuestro nombre, vuestro correo, y tal y cual, y ya está. Y os registráis. Pero lo interesante de aquí es que si os fijáis en el fondo, aquí hay una imagen con un montón de sobres donde va la información de lo que estoy mandando, ¿vale? Entonces, todo esto que veis aquí no es una imagen así de grande que ocupa toda la pantalla. Es una imagen prácticamente así de pequeñita que se repite de manera infinita durante todo el lienzo. Y esto es súper fácil hacerlo, sobre todo con esta opción de aquí, porque nos han permitido ahora, por ejemplo, que esto funcione en tiempo real. Entonces, donde yo vaya pintando, pues puedo ir actualizando mi gráfico y ver qué tal va funcionando pues por todos sitios. Puedo salir por el lienzo, pintar por aquí, ir al otro lado, volver y conectar, por ejemplo, con este, ¿vale? Y estos dibujos pues van a afectar, bueno, digamos que puedo conectar lo que sale por otro lado con su continuidad, y realmente como estoy pintando siempre en el mismo sitio, pues todo funciona y encaja de forma súper fácil, ¿vale? Entonces esto antes era súper complejo de hacer y ahora mismo en Photoshop pues se hace súper fácil, ¿vale? Pero donde es realmente interesante en este caso, sobre todo aquellos que trabajéis en 3D, cuando hacemos texturas y queremos hacer texturas repetitivas, por ejemplo, para paredes, suelo, todos hemos visto el problema de que cuando repetimos muchas veces las texturas se notan los patrones, pues eso, en las paredes donde estamos haciendo las cosas. Entonces, con esta opción podemos ver dónde están los fallos de esa textura y arreglarlo de una forma súper fácil. Por ejemplo, fijaos aquí, voy a darle a vista preliminar de motivo, ¿vale? Y obviamente aquí veo
que donde está el fallo, donde está el problema de esta textura, es precisamente en esa manchita que hay ahí. Esa mancha se está repitiendo constantemente en todas las repeticiones de la textura y es un coñazo, ¿vale? Puedo moverla en el centro, por ejemplo, para trabajar tranquilamente. Cojo mi herramienta marco, selecciono aquí. Una vez tengo esta selección, me voy a la herramienta parche, la cambio al lado, por ejemplo, y para ver lo que estoy haciendo, comando o control H, y aquí puedo cambiar las opciones de cómo se va a fundir la textura, y en 4 está bien, y cómo se va a fundir el color, por ejemplo. Por ejemplo, algo así, ¿vale? Entonces, eso lo arreglo y fijaos, ya no tengo esa mancha repetida. Obviamente tengo diferencia de luminosidad que podría trabajarlas también en tiempo real, es decir, todo lo que yo estoy haciendo aquí, simplemente yo puedo seguir creando capas por encima, haciendo ajustes, si quiero cambiar colores, si quiero meter capas de ajuste, por ejemplo, puedo meter el contraste y todo lo que vaya ocurriendo en tiempo real veo cómo va a funcionar el patrón repetitivo. Entonces lo que voy a hacer ahora es cambiar un poquito esto, voy a aumentar un poquito el contraste, pero esto lo voy a convertir en un objeto inteligente y le voy a aplicar un filtro de desenfoque de superficie. Digo que quiero este filtro únicamente en modo luminosidad para que no cambie absolutamente nada y que baje un poquito la opacidad, ¿vale? Aproximadamente al 60%. Y ahora aquí en la máscara lo que voy a hacer es utilizar la selección rápida y ahora este filtro lo revelo, ¿vale? Y lo que está haciendo básicamente es, bueno, pues limpiar un poquito la diferencia de luminosidad. Y fijaos cómo funcionaría, o sea, así es como veríamos, por ejemplo, la pared en un videojuego, ¿vale? Obviamente no es perfecto porque la textura no es la mejor del mundo, pero joder, comparado con antes, pues digamos que podemos trabajar súper rápido las diferencias, los patrones que haya y corregir súper rápido esta textura. Esta opción para mí es de lo mejor que he metido en Photoshop y no se le ha dado tanto bombo. Y bueno, antes de que se me olvide, pues para hacer, por ejemplo, lo que os he enseñado en la página web de la newsletter, la que os podéis suscribir en necodifications.com/newsletter, pues os voy a enseñar aquí la vista preliminar de motivo. Con las herramientas predefinidas nuevas que han metido, ¿vale? Han cambiado una serie de cosas, que ahora con la herramienta de forma, digamos que podemos hacer cosas que no me suena para nada esto de un programa que estaba haciendo la competencia de Photoshop, ¿no? No, básicamente pues han visto lo que estaba haciendo Affinity Photo y se han puesto las pilas, un poquito. No del todo, pero digamos que podemos trabajar ahora con herramientas predefinidas y utilizar la esquina y demás. El problema, por ejemplo, es que si yo hago algo así, esto lo recorto, le aplico una sombra paralela, ¿vale? Y bueno, pues ahí tengo un sobrecito. Esto ahora lo meto yo en un grupo, lo puedo transformar, llevarlo aquí, lo duplico, transformo, lo llevo aquí. Digamos que puedo ver en un momento si los patrones se notan que son, o sea, si nota el corte, es decir, si esto lo junto mucho, ¿vale? Si esto lo pongo así, digamos que se ve mucho el patrón. Entonces puedo decidir de manera visual en tiempo real cuál es la separación correcta para que tenga esto, para que la imagen en sí se vea como un lienzo continuo en lugar de muchos patrones repetidos. O sea, el problema de la forma es que funciona únicamente de manera simétrica en todas las puntas. O sea, no puedo seleccionar, por ejemplo, únicamente esta punta y decidir qué curvatura va a tener. Es decir, decido o la curvatura de todas al mismo tiempo o que todas sean puntas. Y esto es una de las cosas que se me ha quedado un poquito en plan, joder, ¿y qué pasa si yo quiero solamente que esta punta sea la única que está redonda? Bueno, pues ya tendría yo que hacer algo así, ¿sabes? Y no es lo mismo. Lo otro es mucho más simétrico y mucho más automático. Entonces eso es lo que echa un poco en falta. Que las formas parece que funcionan guay y bueno, realmente funcionan guay, pero no podemos decidir que solamente una punta sea la que está redonda, a no ser que utilicemos esto de aquí, ¿vale? Habría que hacerlo del panel de propiedades. Y luego una última cosa que para mí es bastante interesante porque trabajo muchísimo con pinceles, es que desde el panel de pinceles y supongo que desde otros también como el de motivo y demás, ahora tenemos un buscador en el que podemos encontrar los pinceles que nosotros trabajemos. Obviamente tenemos que saber los nombres, pero por ejemplo yo que utilizo mucho para fotomontaje y demás los pinceles de Carles Massal, que se los podéis apañar por su página web, pues utilizo mucho los que tienen el sobrehumo, ¿vale? Entonces si pongo aquí Smoke, digamos que me filtra tanto los que yo tengo de Real Smoke, que no sé exactamente ahora cuáles son, como los que tengo de Carles Massal, ¿vale? Lo puedo seleccionar automáticamente y hacer yo mi movida. Entonces, eso es bastante interesante porque acelera un montón el trabajo. Cuando tienes una paleta de pinceles enorme, pues o lo vas guardando en favorito o si tienes que encontrar uno, te tiras media hora mirando a ver
aquí dejándote la vista, ¿no? A ver cuál es el que estaba utilizando la última vez. Bueno, pues directamente aquí, si te aprende el nombre, lo puedes buscar. Otra cosa interesante es que han metido aquí la ventana de plugins, desde la cual podemos gestionar y buscar plugins nuevos, que para los que no lo sepáis, especialmente no lo sabréis, aquellos que tenéis Photoshop pirata, los que tengáis Photoshop de pago, pues digamos que podemos acceder aquí a un montón de paneles externos, ¿vale? Aquí tenemos Trello para los que guste la productividad, tenemos también una especie de mini panel de Tony Kuiper para máscara de luminosidad. Si ya habéis instalado complemento anteriormente, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Interactive Luminosity Mask, para mí es uno de los mejores, lo que pasa que ahora mismo pues, no está actualizado para esta versión de Photoshop y no funciona. Pero cuando lo actualicen es lo primero que voy a instalar. Tenemos también el de Pixel Squid, Luminosity Mask y demás, ¿vale? Entonces todo esto, pues cuando lo instalemos, se quedan aquí dentro. Por ejemplo, el de Pixel Squid es bastante interesante. Bueno, sería interesante si cargase, pero se ve que ahora mismo pues, está medio bugueado. Una vez están instalados, digamos que podemos acceder ahí directamente. Una cosa interesante es que antes de entrar en Photoshop, en el revelador de cámara RAW tenemos un nuevo panel que es el de gradación de color. El de gradación de color, no degradación de color. Y esto básicamente es un panel que nos permite trabajar el color de la misma forma que podemos trabajar, por ejemplo, las curvas. Lo único que pasa es que mapea, digamos, cada uno de los valores de forma diferente y de forma, sobre todo, mucho más visual. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el color con las curvas, pues bueno, podemos utilizar estas tres de aquí para añadir un poquito más de rojo. Por ejemplo, la de azul, bajarla y virarla hacia el amarillo para que la imagen en general vire hacia el naranja, es decir, amarillo más rojo, pues van hacia el naranja. Pero bueno, digamos que no es la manera más intuitiva de trabajar, especialmente para la gente más novata. Entonces, si quieres trabajar de una forma mucho más visual, tira directamente hacia naranja y las sombras viran hacia ese color. Y esto de aquí es la luminosidad del color. Entonces aquí podemos trabajar, por ejemplo, de una forma muy fácil, un orange steel o movidas de estas, ¿vale? ¿Qué es lo que echo de menos en estos paneles? Pues que no se pueden enmascarar por luminosidad o por color. En los pinceles locales, por ejemplo, si yo pinto la imagen de azul, ¿vale? Cambiando el tono o lo que sea, digamos que yo puedo trabajar este ajuste de manera local por máscara de luminosidad. Entonces esto realmente pues me da posibilidades de control absoluto en la imagen. O sea, si quiero virar la sombra al azul, pues lo puedo hacer de esta forma. Entonces esto es lo que he hecho en falta. De hecho, algo que he hecho en falta tanto en Camera Raw como en Lightroom, que cada uno de estos filtros tenga su propia máscara y podamos decidir dónde queramos que afecte y demás. Este tipo de cosas, ¿vale? Y aquí pues tenemos que meterlo todo a cholón, toda la imagen, y es lo que he hecho en falta realmente, que me gustaría que metiesen. Bueno, pues ya habéis visto las novedades, ya habéis visto cómo sacarle partido, o al menos cómo yo trabajaría con ella. ¿Qué opino yo al respecto? Bueno, tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Por un lado, creo que son buenas implementaciones, creo que son cosas bastante interesantes que pueden ayudar a mucha gente a trabajar, pero sinceramente creo que se están olvidando por completo del sector profesional que utiliza sus programas. Creo que Photoshop se está quedando muy atrás como programa profesional. Ver que mete muchos cacharritos de circo, ¿no? Como, wow, mira lo que hacemos con los filtros de inteligencia artificial. Y luego no meter cosas que realmente le hacen falta, como por ejemplo, no sé, Photoshop. ¿Cuándo trabajamos realmente con 16 bits? ¿Cómo? Estaré diciendo algunos. Si ya se puede trabajar en 16 bits, ¿no? Si yo tengo una imagen, le doy imagen en modo 16 bits por canal o incluso 32 bits, puedo trabajar con ella, ¿no? Sí, sí. ¿Estáis seguros? Mira. Si le damos F8 y le damos información y hacemos clic aquí, fijaos lo que ocurre. De 8 bits va de 0 a 255. 16 bits va de 0 a 32.768 niveles por canal. Voy a sacar un momento la calculadora. Si yo pongo 2 elevado a 16, que es como se calcularía los niveles que tendría una imagen en 16 bits, fijaos lo que sale. 65.536. 32.768. Sorpresa, en Photoshop no trabajamos realmente en 16 bits. Y de hecho, cuando tenemos una imagen en 16 bits, fijaos lo que ocurre con la pestaña de filtro. El filtro artístico, el de bosquejar, el de textura, trazo de pincel o los filtros de desenfocar, por ejemplo. La mitad de los filtros no funcionan. Y ya no os digo si, por ejemplo, cogemos la imagen y la ponemos en 32 bits por canal. O sea, enfocar borde no funciona, desenfoque de lente no funciona, dentro de estilizar no funciona un montón, dentro de interpretar no funcionan. Y si nos vamos, por ejemplo, a las capas de ajuste, pues el de intensidad, equilibrio de color, blanco-negro, umbral, todo esto no funciona. Es decir, tenemos un montón de capas de ajuste con las que Photoshop no se lleva bien si estamos trabajando en 32 bits. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que todos los que vengan de 3D y quieran trabajar sus renders dentro de Photoshop, pues resulta que es una puta mierda para trabajar los renders.
Entonces estas son las cosas que yo realmente echo de menos y que no implementan. Es decir, es constantemente la misma historia. Creo que un problema que estamos viviendo a nivel social con un montón de empresas. Apple le está pasando exactamente lo mismo. Pero yo algo de lo que tengo ganas que ocurra es que llegue una empresa y le dé por escuchar a los usuarios, a la gente que usa los programas, que diga, oye, vosotros que trabajáis con esto a diario, ¿qué coño necesitáis para que esto funcione en condiciones? Y diga a la gente esto y esto. Y vaya a la empresa y lo meta. A mí lo que me da coraje es que pues pasan cosas como esta. Oye, Adobe, ¿qué pasa con los 32 bits en Photoshop? Y llega Adobe y dice, ¿has visto mis nuevos filtros? Y así constantemente, ¿no? Entonces, por eso estoy un poco decepcionado, porque como usuario pues siempre pasa lo mismo. Al final estamos pagando de Adobe, pues creo que son 720 o 750 euros al año, y pues cada año vienen como, oye, las novedades, y me vienen aquí con caramelos para que los niños jueguen. Y es como, tío, yo quiero usar esto a nivel profesional y no puedo usarlo pues porque tu programa se está quedando atrás y se está convirtiendo en una pieza obsoleta. Pero al mismo tiempo pasa lo mismo. Por ejemplo, Affinity Photo, también estoy súper decepcionado porque llevamos ya como 2 años en los foros, todos los profesionales, quejándonos de que se puedan trabajar en condiciones los canales, y resulta que el trabajo con canales y con máscara es una puta mierda en Affinity. Y es algo que nadie se había dado cuenta hasta que han pasado meses y hemos intentado, por ejemplo, hacer fotomontaje o alguna cosa. Y bueno, pues resulta que el canal alfa en Affinity Photo pues funciona como el culo y no se puede modificar con herramientas como por ejemplo la de sobreexponer o subexponer. Es decir, todo lo que es la información de canal alfa es una movida completamente distinta dentro de Affinity Photo que en el resto del programa. Por tanto, todo el trabajo de texturas, todo el trabajo por canales para compilar distintas cosas para programas 3D, pues no se puede hacer con Affinity. Entonces la gente está saltando nuevo a Photoshop y así en un continuo bucle de empresas y software que piensan que saben lo que quieren los usuarios en lugar de escucharles. Pero bueno, ya habéis visto, hay cosillas nuevas que pueden ser interesantes. Simplemente que yo pues demando realmente unos cambios que creo que son muchísimo más importantes a nivel de usuario y a nivel de performance, y nunca los meten. Nada más que meten pues chorraditas para que la peña de primero de carrera que está haciendo las prácticas pues juegue un ratito. Y esa es mi sensación, sinceramente. Muy guay por un lado, pero con el culo al aire por otro. ¿Qué opináis vosotros? Pues dejadme en el debate en la caja de comentarios, suscribíos al canal si no lo habéis hecho, estad atentos porque vienen cosas, y os digo en serio, que vienen cosas que os van a interesar, especialmente si os ha gustado este vídeo, y ya está, por mi parte, pues nos vemos en el próximo vídeo.